veía una película, ¿no? Una película viejita, de hace muchos años atrás, que la vi cuando me convertí al Señor. Una película que estaba en ese tiempo de moda, ¿no? Que se llama la película La Cruz y el Puñal. La película se llama así. Y es la historia, ¿no?, de un predicador, un hombre campesino, que Dios lo llama para que vaya a predicarle a las pandillas de Nueva York. Drogadictos, personas atadas por la droga, por la violencia. Terrible, terrible. Y Dios lo llama para que vaya a predicar a ese lugar, que vaya y predique a ellos. Y me gustó, ¿no?, porque cuando él se presenta y demás, él dice, bueno, tengo la iglesia orando en Pensilvania, en el pequeño pueblito de donde él era, orando y rogando por todas esas pandillas. Y el que fue él a hablarle, pero fue solo. Y tenía que meterse a hablarle solo, ¿sí? Y en un momento me gustó porque él le dice, claro, ustedes buscan sensaciones. Y es verdad, mi hermano, es verdad. La persona que busca alternativas para sentirse bien, busca encontrar sensaciones satisfactorias en la vida de la persona. Uno dice, ¿cómo puede ser satisfactorio eso? Para la persona que lo hace es satisfactorio. Es verdad, porque yo lo hacía. Y en ese momento a mí me gustaba, es más, yo comienzo a introducirme en ese mundo, ¿no?, a través de una cosa que fumé y me gustó. Y encontré una sensación distinta, diferente, y así empecé. Ese fue el anzuelo para engancharme y ahí me sacaron del río así. Y así comencé, ¿no? Y le decía eso, le dice, ustedes buscan sensaciones, ¿no? Pero las sensaciones que ustedes buscan, que en realidad la buscaban a través del consumo de eso, la buscaban a través de estar con varones, las chicas, de uno, otro, o los muchachos a través de una, otra, de estar así, de esa manera, descontrolada, desenfrenada. Buscan sensaciones que aparentemente para ustedes son lindas, pero los lleva a la muerte. En cambio, el hombre que yo les vengo a predicar, Jesucristo que yo les vengo a hablar, le quiere dar sensaciones, pero sensaciones satisfactorias, reales. Y es verdad. Y es verdad, porque cuando uno se convierte a Jesús y tiene ese encuentro con Dios, verdaderamente empieza a experimentar en su interior algo totalmente diferente, distinto, ¿sí? Por eso David dice, cambió mi lamento en baile, se sentía tan dentro de él, tan lleno y tan satisfecho, que a veces no era posible expresarlo con palabras. Y es verdad, mi hermano. Por eso el que encuentra a Jesucristo, el que toma a Jesucristo para sí, cuando Jesús entra en el corazón de la persona empieza a tener verdaderas sensaciones, ¿sí?, satisfactorias en la vida de la persona. Y por eso es importante que hablemos de Jesús, que le compartamos a otras personas de Jesús y que las personas que no conocen a Jesús se acerquen al Señor y puedan recibirlo, porque verdaderamente experimentarán cosas hermosas. Pero vamos a compartir la palabra del Señor. Dice así: habló Jehová a Moisés, capítulo 17, versículo 1 del libro de Levítico. Habló Jehová es Dios, a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. ¿Por qué generalmente el Señor hace referencia, esto es lo que manda Dios, lo que manda Jehová, lo que manda? Porque, bueno, para lo mejor algunos ya conocemos que somos más de tiempo, pero a lo mejor hay nuevos que no pueden a lo mejor entender, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge a un pueblo para sí, obvio, Dios quiere algo de la persona, quiere algo de su pueblo. Entonces, por eso es que manda a decir algo, a reclamar algo, a pedir algo, a hacer algo. Es lógico y es normal que eso suceda,
porque es como un padre de familia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el papá? El papá, ¿no? Manda a decir qué es lo que quiere, qué es lo que esto, qué es lo que... Bueno, Dios es así, Dios manda a nuestras vidas a decir cosas. ¿Para qué? Porque somos un pueblo distinto, tenemos que ser un pueblo distinto, diferente. Dice así, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare, ahora lo vamos a explicar a esto, que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre al tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. ¿Por qué dice esto? Porque precisamente cuando comienza la historia, ¿no?, que nosotros conocemos en la Biblia, bueno, generalmente se hacían ofrendas a Dios para expiar los pecados. O sea, y eran animales. Entonces por eso dice, ¿no? Cualquiera que trajere, cualquiera varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo ahí, para ofrecer ofrenda, ¿ve?, a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando empieza el libro de Génesis, cuando empieza la creación, ¿no?, las personas se acercaban y hacían, las personas, los pueblos o las personas de Dios, hacían altares en lugares, ¿no? Como por ejemplo, dice que Noé salió del arca, hizo un altar al Señor y sacrificó un animal a Dios. ¿Ve? Así es como él sacrificaba una ofrenda a Dios, en un lugar X que él elegía. Dice de que después Abraham también hizo un altar, ¿no?, en un lugar determinado. ¿Y qué es lo que hizo? Ofreció también sacrificios al Señor. Pero fue pasando el tiempo y dice de que después de salir de Egipto, Dios le manda al pueblo de Israel que levante un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda grande donde ese era el lugar a donde ahora se adoraba a Dios, a donde se tenían que llevar las ofrendas. ¿Para qué? Para que el sacerdote de turno era el que haga esa ofrenda por el pueblo. No sé si me estoy explicando, pero así es como Dios fue manejando el correr del tiempo y cómo fue ordenando las cosas. ¿Por qué? Porque como lo escogió para hacer una nación, toda nación, ¿qué necesita? Leyes, necesita mandamientos, necesita que se vayan ordenando las cosas para poder hacerse en orden como corresponde, conforme a la nación. Y como Israel era la nación de Dios, Dios entonces empezó a ordenar las cosas. Antes, bueno, las personas lo hacían donde sea, ahora ya no. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo donde iba a estar un tabernáculo, un lugar donde la gente se iba a reunir, iba a ir ahí a ese lugar y le iba a llevar esos animales al sacerdote de turno, y el sacerdote era el que oficiaba ese sacrificio por el pueblo, ¿sí? Entonces sucede eso. Entonces por eso es que le dice, y todo varón que no haga de esa manera, o que no obedeciera en hacerlo de esa manera que el Señor había ordenado, iba a estar en falta con Dios. Acá dice iba a ser cortado de su pueblo, porque el pueblo de Israel en sí tenía leyes drásticas. Cuando decía cortado, iba a ser expulsado, porque lo tomaban como una afrenta a Dios, como que la persona hacía lo que quería y no obedecía a Dios. Entonces por eso era drástica la decisión que tomaban. Entonces, ¿qué es lo que dice? El tal varón será culpable, ¿ve?, de no hacer las cosas como Dios mandó. Tal es así que todo eso también, ¿saben qué? Trajo también, es más, el pueblo lo hizo así en muchas oportunidades, porque el pueblo se desvió de los mandamientos de Dios, empezó a hacer lo que quiso. El 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios o sus ofrendas
los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Jehová, que ya no lo hagan allá, que lo traigan acá, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, ¿ve? Al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. O sea, esto iba marcando un camino, que ahora después lo vamos a ver. Iba marcando algo que después en un futuro iba a suceder. Antes lo hacía la persona, ¿ve? Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hicieron otras personas, pero ahora Dios había determinado como nación, había establecido un lugar de reunión, había establecido sacerdotes, personas que oficien, ¿no?, ceremonias a Dios, y entonces las personas ahora ya no lo iban a hacer ellos, sino que lo iba a hacer el sacerdote a ese sacrificio, esa ofrenda, porque un sacrificio era eso, enfoquémonos en eso, es una ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces ahora lo iba a hacer el sacerdote. Por eso es que la Biblia muestra en el Antiguo Testamento, en ciertas situaciones, que personas personas que quisieron tomar el lugar de sacerdote, o personas que quisieron hacer cosas conforme a lo que Dios no quería o no había establecido, siempre tenían un problema. A Dios no le agradaba. Y es así. Y el sacerdote esparcirá, bueno, acá habla de cómo iba a llevarla adelante. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Miren cómo lo tomaba Dios, que esas cosas que hacían de esa manera, como Dios no quería, como Dios no lo había establecido, prácticamente lo hacían para los demonios, que en realidad después lo terminaron haciendo. Porque ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor los empieza a ordenar? Los empieza a ordenar porque ya venía la persona con costumbres en la vida. Los egipcios eran los que tenían cantidad de dioses, y cuando los saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que había que empezar a limpiarlo de las costumbres que tenía. Por eso es que constantemente había problemas, situaciones, ¿no?, en las cuales es así que se acuerdan de esa situación de que Moisés se va al monte a recibir los mandamientos y no venía, y se desesperaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Un becerro de oro. Enseguida se levantaron una imagen y empezaron a ofrecer ellos sacrificio. Y cuando baja Moisés, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que hay un gran problema, ¿sí? Porque el hombre siempre es latente a desviarse de lo que el Señor... Por eso es que Dios nos marca y nos marca y nos marca, porque uno como persona siempre, muchas veces se inclina a desviarse. Por eso es que necesitamos que la palabra de Dios constantemente nos esté hablando, corrigiendo, enseñando y apuntalando y marcándonos el camino. Y nunca, el 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han, bueno, acá dice la palabra fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo. Bueno, ¿por qué dice así? Dice así porque precisamente cuando una persona es inclinada a ¿la idolatría qué es? La idolatría es precisamente levantarse imágenes y adorar esas imágenes. Adorar cosas que no sean Dios, el Dios verdadero. Por eso es que Dios, cuando nosotros se nos presenta en nuestra vida, ¿qué es lo que hace Dios? Nos muestra el verdadero camino, nos muestra el verdadero Dios, y por eso dice que es el único Dios al que tenemos que nosotros adorar. No podemos adorar a nadie más, al único Dios verdadero. Por eso es que nosotros nos despojamos de todo lo que tenemos en nuestras vidas. En este ejemplo, por ejemplo, podemos hablar, nos despojamos de postales, de imágenes, nos despojamos de estampitas, nos despojamos de crucifijos que tengan ahí, vio al Cristo así, porque en realidad es algo eso entregado a los ídolos, porque es así. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo fue Dios, cómo fue Jesucristo, nadie sabe, entonces no puede estar en una imagen plasmado, porque nadie sabe cómo Él fue.
Entonces uno se empieza a despojar de todas esas cosas. ¿Y con qué se queda? Con nada. No se queda con nada. Solamente el Dios invisible, el Dios que es espíritu, a su Hijo Jesucristo, que Él estuvo aquí en la tierra y ahora Él es el intermediario para nosotros conectarnos con Dios el Padre, con el Dios creador de todas las cosas, ¿ve? Pero sin embargo Jesucristo tampoco es una imagen visible que nosotros con certeza podemos saber quién es, porque no hay registros. Entonces todo lo que se arme, todo lo que se haga es falso porque no hay registro. Entonces por eso es que en muchas oportunidades está la cruz vacía, ¿no? La cuestión es esa, que uno se tiene que despojar de todo, mi hermano. Porque si no se despoja de esas cosas, es una atadura que tiene. Es así. Porque ellos quedaban atados a los egipcios por medio de esas costumbres que ellos hacían. Ellos quedaban atados. Ahora, ¿de qué manera atada la persona? Espiritualmente. Es algo espiritual, mi hermano. Es algo espiritual. Por eso nos despojamos de todo, ¿no? Y adoramos al único Dios verdadero. Bueno, y acá dice precisamente los demonios los cuales han... ¿Por qué? Bueno, esto estaba explicando. Porque cuando uno se inclina a esas cosas es como engañar a Dios. Dios lo toma de esa manera. Es como engañar a Dios. Es como engañar a Dios con otra persona. Porque Israel, ¿no? Era la mujer amada del Señor. Es así. Y nosotros somos la novia del Cordero, la iglesia. Y si verdaderamente uno se inclina a otras cosas, es como en una pareja natural engañar al esposo o a la esposa con otra persona. ¿Sí? Entonces Dios lo ve desde ese punto de vista. Por eso es que decía, bueno, ¿por qué él decía esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos andaban de dioses en dioses, de dioses en dioses, de dioses en dioses. Ahí está el punto. ¿Ve? De dioses en dioses, de dioses en dioses. Naturalmente, ¿no? Cuando en la vida misma de uno, ¿no? Uno lamentablemente pasa por estas etapas también. Entonces, por eso el Señor nos ayuda, mi querido hermano. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar en lo que me quiero enfocar. Me quiero enfocar en esto. Y nunca, bueno, más. Y les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, o sea, personas que no eran del pueblo, pero que iban a ser introducidos al pueblo, ¿no? Que ofrecieren holocausto o sacrificio, también iban a sufrir las mismas consecuencias si hacían lo equivocado. Porque esas personas extranjeras que eran de otras naciones, venían a vivir con Israel y ahora pertenecían al pueblo de Dios. ¿Caso cuál? Por ejemplo, Rahab, ¿no? Rahab, la mujer que trabajaba en la vida, allí en Jericó, pero cuando ella se entrega a Dios, ella abandona todo y solamente empieza a seguir al único Dios de Israel. Y miren, le voy a comentar algo. De Rahab viene la genealogía, ¿no? De Jesús. De Rahab. De esa mujer que lamentablemente había tenido una vida perdida, pero al encontrar a Jesucristo cambió la vida de esa persona. Entonces, ve, eso a mí me da a entender de que Dios puede hacer algo con cualquier persona que cambie, no importa lo que haya hecho. Con cualquier persona, porque lo hizo así. Eso me demuestra eso. Ella se casó con Salmón, uno de los guerreros y jefes militares de ese tiempo, de Josué, ¿no? Y así viene la genealogía hasta los días de José, el papá terrenal de Jesucristo. Bueno, así es, mi hermano. Cómo el Señor establece aquí en este lugar de qué manera tenían que ser las cosas, cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Y que ahora iba a ser de una determinada manera. Ya no como a la persona le pareciera, sino ahora de una determinada manera. ¿Por qué quiero compartir esto, mi hermano? Porque ustedes saben, y quiero compartirles, de que cada uno de nosotros
tenemos que sentirnos privilegiados de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y yo le voy a mostrar ahora por qué. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos a leer capítulo 2 del versículo 1 en adelante, así enganchamos bien a dónde vamos. Si no, tengo que hacer la introducción y no... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él. ¿Acercándonos a quién? A Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda que leí la parte anterior? Que Dios había establecido una manera, ¿no? Un santuario, sacerdotes que ofrecían sacrificios y animales que sacrificaban. Y personas que eran las que eran expiadas, redimidas, ¿no? Bueno, fue pasando el tiempo, mi hermano, fue pasando el tiempo y el último tabernáculo o templo que hubo fue el que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Hasta ese momento seguían ofreciendo sacrificios, seguían ofreciendo, había sacerdotes, se seguían haciendo todos los rituales que está hablando la Biblia y que tocamos recién. Pero el Señor nos muestra algo. El Señor nos muestra que todo eso fue reemplazado. No que no se sigue haciendo, sino que ahora lo hacemos, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque hablábamos de los animales y les dije de que íbamos a ver más adelante símbolo de qué era. Y la Biblia dice y muestra, y ahora nosotros esto lo vamos a vivir en este tiempo que viene, que es Semana Santa, la Pascua, donde se sacrificaba un cordero como ofrenda expiatoria. La Biblia muestra de que Jesucristo dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él es muerto en la cruz del Calvario, es el último sacrificio que se hace en expiación
por los pecados. Entonces me está mostrando que, ¿no?, ya no se hace más con animales, porque hay una persona que es el que sustituyó todo eso. Y eso es Jesucristo. Ahora bien, la Biblia también nos habla de esto. Nos dice de que había un tabernáculo, de que estaba levantado para que todas las personas puedan ir y puedan ofrecer sacrificios allí, buscar a Dios, el sacerdote, ¿no? Pero en este tiempo, la Biblia nos muestra que el tabernáculo también es Jesucristo. También es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él empieza a sustituir todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sí? Aquí la Biblia me habla de que precisamente las edificaciones que se hacían en la antigüedad, Templo de Salomón, que ya empezaron a hacerse con piedras y demás, eran piedras que las escogían, las labraban y hacían, ¿no?, para edificar, ¿qué? Precisamente el tabernáculo, ahora de piedra, ahora de material. Antes era de carpa, de lona, ahora de material. Pero la Biblia me muestra que ahora Dios empieza a edificar en Jesucristo un tabernáculo distinto, diferente. ¿Y lo hace a través de qué? Lo hace a través de las personas que van llegando y convirtiéndose y entrando en el Evangelio. O sea que esto quiere decir que usted y yo ahora somos parte de esta edificación. Por eso dice la Biblia de que el Señor ya no habita en templo hecho de manos humanas, porque ahora Dios habita en nosotros. Nosotros pasamos a ser una piedra viva para la obra de Dios, para este tabernáculo ahora en Cristo Jesús, que ahora ya no es como piedras como antes, ahora es espiritual. Ahora bien, también, ¿qué propósito tenemos nosotros? Porque también está eso. En ese había un tabernáculo que se hacía, se levantaba, había un sacerdote que es el que ofrecía. Bueno, el sacerdote, ahora que ofrecía eso, ¿no?, el que ofrecía ese sacrificio, el que tenían que venir a él los animales, él hacer la obra que tenía que hacer, los rituales, las ceremonias y todas esas cosas, la Biblia muestra que también ahora, ¿quién es el que lo hizo? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque Él es el sumo sacerdote, reemplazando a todos los otros sacerdotes, que inclusive los otros sacerdotes tenían fallas, faltas. Ellos tenían que expiar los pecados por el pueblo y por ellos. No era que por el pueblo, era por el pueblo y por ellos. Por eso que ellos entraban al lugar y si ellos estaban con pecados, no salían más del lugar. Quedaban ahí adentro, listo. Y si salían, todos se ponían contentos porque tomaban como que, bueno, Dios había aceptado la ofrenda, y yo creo que el sacerdote también salía contento porque decía, bueno, el pueblo está contento, pero yo estoy contento por mí también, porque salí. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esto? Que Jesucristo va reemplazando todas las cosas. Todas las cosas. Y nosotros ahora pasamos a ser piedras, ¿qué? Piedras vivas. Vivas. ¿Por qué piedras vivas? ¿Porque tenemos vida y caminamos y andamos? No, porque ahora como somos pertenecientes a Jesucristo, Jesucristo, después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, nos da vida. Por eso dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos que Jesucristo va cumpliendo el papel en el tabernáculo, va cumpliendo el sacrificio, va cumpliendo la parte sacerdotal, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en... Bueno, pero vamos a esto. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Eso ahora nos compete a nosotros como creyentes. Nos compete a nosotros. Porque Él va cumpliendo todas las cosas,
e inclusive Él está cumpliendo el rol de sumo sacerdote. Pero los que traen la ofrenda, ¿quiénes son? En ese tiempo era el pueblo. Hoy, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De nuestras oraciones, de nuestros comportamientos, de nuestra manera de comportarnos, de ser, a través de la alabanza que nosotros le entregamos al Señor. ¿Por qué? A través de la santificación de nuestros cuerpos, de nuestra vida. Jesucristo es el que lo toma ahora y Él es el que eleva esos sacrificios o esas ofrendas a Dios. No es que llega, que yo hago así, sino que pasan por el sumo sacerdote. Por el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que esas ofrendas que nosotros hoy le brindamos lleguen a Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la congregación, venimos para eso. Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. No venimos por un show, no venimos a ninguna cosa rara. Venimos a ofrecer sacrificios espirituales al Señor a través de nuestros cánticos, a través de nuestras oraciones, hasta a través de nuestro corazón entregado a Él. Venimos a ofrecerle sacrificios espirituales. La iglesia está para eso, para ofrecer sacrificios espirituales al Creador. Y por medio de Jesucristo, eso llega arriba. Por eso es un privilegio, como le decía, que nosotros podamos pertenecer al cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos hoy estar dentro de esa edificación en el cuerpo de Cristo. Por eso es que le decía, uno se tiene que sentir contento y satisfecho y se tiene que sentir agradecido, porque aunque esto parece algo medio raro, es una verdad bien real. Por eso es que nosotros, cuando llegamos al Señor, también parte de ofrecerle los sacrificios a Dios es el cambio en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le entregamos es una ofrenda. Y recordemos esto, la primera ofrenda que se hizo fue la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y dice de que Dios miró mejor, con agrado, la ofrenda de Abel y no la de Caín. O sea que Dios observa lo que yo le entrego, observa lo que yo le doy. Porque Dios es el mismo. Si el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue obrando, Él sigue haciendo las mismas obras en la vida de la persona que hizo desde un principio. Él sigue observando lo que yo le entrego a Dios. Lo que yo le entrego a Dios. Él lo sigue observando. Por eso es un desafío y es un ánimo para nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para que día a día y vez tras vez, y cada vez que nos reunimos y cuando estamos nosotros inclusive en nuestra casa, andemos en la vida, le ofrezcamos lo mejor a Dios. Siempre lo mejor a Dios. Lo mejor de nuestras vidas. Porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos creados. Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio del sumo sacerdote que es Jesucristo. Uno dice, bueno, a veces fallo, todos fallamos. A veces me equivoco, todos nos equivocamos. A veces me caigo, todos nos caemos. Pero lo bueno que tenemos de que este sumo sacerdote ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Nos da día a día, momento tras momento, la oportunidad de poder levantarnos, poder corregirnos. Otra vez nos da la oportunidad para poder seguir adelante. Por eso es un privilegio y nos tenemos que sentir recontra bendecidos de que podamos pertenecer a la iglesia del Señor. Porque pasamos a ser una piedra viva que es parte de un edificio que se va edificando. Que se va edificando.
¿no? Y con un propósito, el propósito de ofrecerle al Señor lo mejor. Por eso, anteriormente viene hablando, ¿no? Dejando malicia y todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que uno va sacando de su vida. ¿Para qué? Cuando va llegando al Señor. Porque todos, como hablábamos, todos tenemos cosas que traemos del pasado, por costumbre, porque precisamente quedamos marcados y es lo que aprendimos. Todos tenemos cosas. Pero lo bueno es que en Jesucristo tenemos la oportunidad de modificar todo, porque Él lo modifica todo. La Biblia dice, he aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Por eso, con un Dios que nos da la oportunidad constantemente, con un Dios que nos da la oportunidad momento tras momento, ¿cómo no sentirnos contentos, gozosos? ¿Cómo no sentirnos satisfechos? ¿Cómo no sentirnos verdaderamente importantes? Importantes, mi hermano. Porque pertenecemos al este tabernáculo que el Señor está levantando, ¿sí? A través de nuestras vidas también. Porque nosotros somos parte. Por eso, mi querido hermano, dice de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Porque esos sacrificios que se hacían y esa sangre que se derramaba a través de esos animales, ¿qué es lo que mostraba? Mostraba que sin sangre no había remisión de pecados. Entonces tenía que haber ese sistema, ¿no?, que lo llevaban adelante. ¿Para qué? Para que esa ofrenda sea aceptable. Y Jesucristo hizo la ofrenda por nosotros. Por eso es un privilegio, mi hermano. Es un privilegio que vayamos llegando cada vez más a la casa del Señor. Que vayamos llegando cada vez más a Jesucristo. Que vayamos llegando cada vez más. Porque eso quiere decir que usted, tanto como yo, estamos en los planes de Dios. La Biblia dice esto. Dice de que no todos entrarán en el reino de Dios. No todos se salvarán. Pero si nosotros estamos aquí, es porque verdaderamente Dios nos ha escogido. Dios nos ha, ¿qué? Nos ha llamado para que seamos parte también. Para que seamos parte, ¿sí? Por eso, mi querido hermano, yo lo animo con estas palabras, que usted pueda entender la seriedad de lo que estamos hablando, que lo pueda valorar y que lo pueda atesorar y que se sienta bendecido, bendecida, privilegiado de estar en el cuerpo del Señor.